buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas, con el señor Diego aquí a mi lado, Alfredo quien les habla, y hoy es un día caliente por todo lo que implica electoralmente, por la movilización de la CGT y por una presentación muy particular que tengo ganas de hacerla con ustedes. Mire, entre nosotros, yo también quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner. Me propongo como candidato. La quiero entrevistar a Cristina y creo que algo me singulariza. Soy el periodista argentino que más veces la entrevistó. Hoy vamos a ver de mi glorioso archivo de VHS 12 entrevistas, 4 horas de entrevista tengo con Cristina cuando era diputada, cuando era senadora. Así que, por lo tanto, voy a mostrarle en un rato esas contradicciones feroces. Cristina defendiendo a Cavallo, Cristina defendiendo a Duhalde, defendiendo a los medios. Cristina diciendo que los medios no inventan nada, solo muestran la realidad. No me cree, lo vamos a ver en un rato. Pero además, como a lo mejor no me quiere dar la entrevista, tengo algunas preguntas para hacerle desde acá, desde este programa llamado Los Leucos. Bueno, no solo hacer esto, pero recomiendo especialmente la columna que se viene porque el material de archivo, lo estuvimos revisando recién, es absolutamente impresionante. Además va a estar esta noche con nosotros Federico Pinedo, senador nacional, segundo en la línea sucesoria presidencial. Vamos a hablar de todo esto que planteaba mi viejo, vamos a hablar de las elecciones, quién ganó, quién perdió, cómo sigue la Argentina hasta octubre y después de octubre, qué es lo que pasará y por supuesto de lo que ha dejado la marcha, la movilización de la CGT y otras organizaciones sociales de hoy a la tarde. Todo eso vamos a conversar con Federico Pinedo en un ratito nada más. Hay algunos que dicen que el presidente Mauricio Macri está ejerciendo el poder. Como dijo Kirchner el otro día, utilización intensiva del capital político que le dio las elecciones, y la primera víctima fue Eduardo Freyler, que está suspendido y que va rumbo al juicio político y tal vez vaya rumbo a su casa. Van también por Alejandra Gil Carbó. De esos temas vamos a hablar con un integrante del Consejo de la Magistratura, hombre histórico del PRO, de Cambiemos, con Pablo Tonelli, el diputado nacional. Y además vamos a hablar de un viejo conocido de la casa porque siguen descubriéndole cosas, siguen descubriendo irregularidades y por supuesto siguen descubriendo propiedades. Me estoy refiriendo, claro, a Lázaro Báez y su presente judicial, inmobiliario y familiar también, porque ha tomado un rol muy relevante su nueva novia y esto lo está distanciando de sus hijos. Todo eso esta noche en Los Leucos. Esta columna puede tener dos títulos, depende, son dos entradas, una doble entrada. La primera se puede llamar Cristina Fernández de Kirchner, las patas de la mentira. Pero también se puede llamar más coloquialmente, quiero entrevistar a Cristina, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no? Yo me pongo en la lista de candidatos, creo que tengo algo que me singulariza. No sé si es un triste récord o lo que usted quiera decirle, pero le hice 12 entrevistas, 12. Hace 20 años, la vamos a ver a Cristina 20 años atrás, con un flequillo medio, no sé cómo se llamaba, desmechado en esa época, flaca, joven, elegante, yo gordo, increíble. Pero hace 20 años que entrevisto a Cristina, de 1997, vamos a ver lo que opinaba, y luego la vida, cómo la fue cambiando, la política y el poder, cómo la fue cambiando y cómo fue modificando sus opiniones. Por lo tanto, me propongo 4 horas tengo de grabación, los archivos no mienten, los archivos son maravillosos para conocer el pensamiento de las personas y más, insisto, la entrevisté cuando era diputada, la entrevisté cuando era senadora, todavía no era una abogada exitosa ni una arquitecta egipcia y mucho menos presidenta, y por supuesto de la mano de su vocero. Quería hacerse conocer desde Santa Cruz, iba a los programas de cable pidiendo que le invitaran y por supuesto, como decimos en la jerga, rendía porque juega fuerte, habla fuerte, es una mujer inteligente, linda. La invitamos. Muchas veces ha venido Cristina a este programa, cuando se llamaba, le doy mi palabra, incluso a un programa prehistórico que se van a sorprender, que se llamaba Hora de Cierre, y ese es de 1997. Así que yo me pongo en la lista, yo la quiero entrevistar. Me parece que el mérito, no sé si el mérito, pero por lo menos lo que me singulariza es esto, que tantas veces le he entrevistado. Vamos a ver una Cristina que defiende a rajatabla a Cavallo y a Eduardo Duhalde, pero lo hace con una energía impresionante. ¿No me cree? Enseguidita nomás. Ahora, aquí en TN, en Los Leucos, enseguida le voy a mostrar esa defensa que hace de Duhalde, esa defensa que hace de Cavallo. Además, hay una parte de las declaraciones que hace en la entrevista a Cristina que dice: hay 2 momentos en que los políticos pierden credibilidad, dice Cristina Elizabeth: cuando cambian de patrimonio
Y cuando cambian de opinión, parece que se estuviera mirando al espejo. Proyecta, dirían los psicoanalistas, escupe al cielo, dirían los creyentes. Justo ella. En otro momento tiene una discusión, una polémica con un senador nacional del radicalismo, de la Ruista. Hace tanto que Diego me preguntaba, ¿quién es ese senador? García Arecha, José María García Arecha. Y ella lo acusa a García Arecha de que el gobierno de Fernando de la Rúa había hecho de la propaganda permanente su principal motivo de gestión. Cristina, hablando de la propaganda permanente. Sí, no sé, en esa época nadie se imaginaba que iba a venir cientos de cadenas nacionales, 6, 7 y 8, el fútbol para todos y para todas y todo ese tipo de propaganda. Hay algo que es alucinante, es alucinante. Yo no sé si de llamarlo, es tragicómico. En un momento lo critica Federico Storani, ambos militantes de abogacía de La Plata de los 70, Cristina y Federico Storani, ella en la JP y él en la Franja Morada. Pero en un momento lo critica porque la alianza de la Rúa y Chacho Álvarez en Santa Cruz llevó como aliado a Arturo Puricelli. Entonces en un momento le dice, pero ustedes lo llevaron a Puricelli, un menemista, ustedes no tienen principio, le dice Cristina. Y oh casualidad, después Cristina lo nombra en su gabinete como ministro de Defensa a Puricelli. Cambia, todo cambia, son cosas increíbles. Plantea una cosa muy contradictoria. Uno de los elogios que le hace a Duhalde tiene que ver con que dice, mire que el Fondo Monetario, todo el mundo lo apretaba a Duhalde para que privatizara el Banco Provincia. Y Duhalde se mantuvo firme y no lo privatizó. ¿Y ustedes? El Banco Santa Cruz no lo privatizaron. Y junto con Oscar Parrilli no fueron los principales fogoneros de la privatización de YPF. Son cosas que vamos a ver, que vamos a escuchar, que vamos a apreciar de qué manera las decía y cómo ha ido cambiando. Hay otra situación que es, los jueces federales se dedican a defender a los políticos poderosos y solo meten preso a los ladrones de gallina. La protección política de los jueces federales. Fíjese si conocerá el tema la arquitecta egipcia, ¿no? En un momento insólito le hago una entrevista en Los Notros, en una confitería maravillosa que tiene como fondo el Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno. Y allí ella dice, acá en la Argentina los progresistas atrasan, ¿no? Los progresistas atrasan. Y ahí cae en una comparación muy poco feliz, porque pone casi al mismo nivel a un dictador como Augusto Pinochet con un presidente socialista como Ricardo Lagos, por ejemplo, tratando de explicar que los países deben tener una política de Estado, pero de Estado con los dictadores no. Pero eso lo va a escuchar. También reivindica a los países europeos, elogia a los países europeos que están muy lejos en aquella época y ahora de lo que es el eje bolivariano, ¿no? Bueno, se critica a los políticos que cambian de discurso desde el llano, cuando están en el llano, a cuando pasan al poder. Todo lo que ella misma ha hecho, critica el verticalismo, cuando ella fue hiperverticalista y condujo con mano de hierro, no le permitía ni siquiera matices a sus ministros, de hecho a varios lo echó, o algunos se fueron por disidencias internas que ni siquiera podían expresar. Aún hoy, muchos intendentes y gobernadores tienen miedo de expresar sus diferencias y su disidencia con Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que es increíble. Ahora, tengo una cuestión interesantísima. Yo digo que esto es lo más jugoso, me parece a mí. Vamos a ver una Cristina verborrágica como siempre, maníaca como siempre, pero defendiendo los medios de comunicación como nunca. Insisto, los medios no inventan la realidad, solo la reflejan. Claro, cuando reflejaban las cosas, la reunión de Menem y Yabram, por ejemplo, ella planteaba este tipo de cosas. Así que insisto, soy candidato, no sé dónde, ahora le vamos a preguntar a la doctora Cristina Elizabeth ante quién tengo que hacer el trámite, pero me estoy candidateando para entrevistar a la expresidenta. Si usted me está escuchando, doctora, o alguien le comenta esto, le pido que me tenga en cuenta. Como veo que tal vez no va a ser fácil que usted me dé una entrevista, le voy a adelantar algunas preguntas que me gustaría hacerle. ¿Por qué motivo cree usted, doctora, que sacó la menor cantidad de votos del Partido Justicialista en toda su historia en la provincia de Buenos Aires? Estuvo abajo del propio Aníbal Fernández, que es una suerte de Frankenstein. Todo el mundo decía, no hay peor candidato que Aníbal Domingo Fernández. Bueno, a la luz de las PASO, usted fue peor candidata que Aníbal porque sacó menos votos y eso es mucho decir. Doctora, ¿usted reconoce estos 2 goles en contra que hizo
esta verdadera torpeza y tiros en sus propios pies que se pegó con la relación con Florencio Randazzo? ¿Reflexionó que si usted colocaba con su dedo mágico a Florencio Randazzo como candidato a gobernador en su momento en lugar de Aníbal, a lo mejor hoy estaría gobernando Daniel Scioli? ¿O no? Estaría gobernando Zanini porque tal vez ya lo hubiesen derrocado junto con la Cámpora, pero podrían haber ganado la elección con Florencio Randazzo. Ahora lo trató de mi empleado. ¿Cómo voy a hacer una interna con mi empleado? Miren que si usted le daba la interna, algo tan democrático, en una ley que inventaron ustedes, que las PASO, con esos 5 o 6 puntitos de Randazzo, hubiesen superado los 40 puntos y hoy toda la lógica política sería muy distinta en el análisis. Sin embargo, usted no sé, se lo pregunto, doctora, ¿fue altanería? ¿Fue soberbia de su parte? ¿Fue incapacidad y falta de astucia política o mariscal de la derrota nomás, como en varias ocasiones? Digo, una pregunta un poquito personal, disculpe usted, doctora, pero ¿qué pasó con las joyas? ¿Se acuerda las joyas que usted lucía? Los collares, las pulseras, esos aros de oro brillantes. Los dejó de usar cuando Graciela Ocaña, la argentina que más votos sacó en el domingo de las PASO, más de 3 millones de votos sacó Graciela Ocaña, denunció que esas joyas usted nunca las había declarado, en ningún momento las había declarado en forma patrimonial. Inmediatamente las dejó de utilizar. ¿Las guardó? ¿Las atesoró? ¿O se las prestó a Florencia? ¿Qué pasó con esas joyas tan valiosas? Porque cuestan mucho dinero. ¿Qué, se las prestó a Florencia y no se las devolvió? Bueno, vio cómo son los chicos, doctora. Lo mismo le preguntaría con esos 5 millones de dólares que aparecieron termosellados en la caja de seguridad de la propia Florencia Kirchner, de su hija. La verdad que son muchas las preguntas que uno tiene ganas de hacerle. Esto es serio. Acá me pongo serio porque voy a hablar de una persona que ha fallecido. ¿Qué ha pasado con el mausoleo faraónico de su marido muerto? Digo porque lo bancó económicamente Lázaro Báez, lo custodiaba Lázaro Báez con seguridad privada, lo mantenía Lázaro Báez con limpieza privada, y ahora que Lázaro Báez tiró la llave, se fue y se borró de esa situación, ¿qué está pasando con el mausoleo faraónico? Digo, a propósito de Lázaro, ¿vio que tiene más de 400 propiedades? ¿Vio que tiene casi 1000 automóviles? Bueno, si no lo vio en un ratito, Diego Leuco va a hacer un informe sobre ese tema con mucho detalle respecto de las 418 propiedades que tiene Lázaro. Es una especie, creo que es el mayor terrateniente que hay en la Patagonia, algo pocas veces visto. Pasó de cajero del Banco de Santa Cruz a magnate berlusconiano en 8 o 10 años, más o menos. Entre nosotros, doctora, de las estancias, de las 418 propiedades que tiene Lázaro, entre nosotros, y nadie nos está escuchando, nadie nos ve, ¿cuántas son suyas? ¿Cuántas de las 418 propiedades son suyas, eran de Néstor, son de Florencia y de Máximo? ¿Cuántas de esas estancias le pertenecen? ¿O todas son de Lázaro? Digo, porque Lázaro está en plena pelea con su ex mujer, con sus hijos, y seguramente en algún momento eso va a saltar. Otra pregunta, ya que estamos, si me permite, con todo respeto, ¿está arrepentida de algo? ¿Se arrepintió de haber designado, por ejemplo, como vicepresidente a Amado Boudou? Digo, porque Boudou no solamente que cometió todo tipo de delitos, se transformó en un verdadero malandra de Estado, sino que además le quiso robar al propio Néstor Kirchner. Porque todo el operativo para quedarse con Chicones lo había iniciado Néstor Kirchner, se lo había encargado a Boudou. Pero cuando su marido falleció, Boudou dijo, papita paloro, ahora es para mí, Chicones. ¿Cree usted en ese dicho de que el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Hablando de ladrones, vio que hoy se publicó un periodista muy serio, como Hugo Alconadamón, en La Nación, que Jorge El Corcho Rodríguez cobró alrededor de 11 millones de dólares de coima en una empresa uruguaya que le pertenecía, y ese dinero recibido de Odebrecht iba a parar a Julio De Vido y sus muchachos, al cártel de Julio De Vido. ¿Vio ese tema? ¿A usted le llegaba algo de ese dinero? ¿Se lo llevaba todo Julio? ¿Lo repartía con José López, con Ricardo Jaime, con Barata? ¿Cómo era eso? ¿Usted cree que la salpica, que la mancha? ¿O cree que una mancha más no le hace nada al tigre? No sé, son preguntas. Y respecto de Víctor Manzanares, el cerebro, el contador, mire que a Víctor Manzanares lo están complicando en la justicia, básicamente
porque lo acusan de encubridor. Es el gran dibujante, el que dibujó todos los balances, el que dibujó absolutamente las declaraciones patrimoniales y ahora lo están acusando de encubrimiento. La verdad que es complejo, ¿eh? No sé si usted va a tomar alguna precaución, le va a tirar un salvavidas, porque ojo, que algunos dicen que la falta de generosidad en el choreo ha hecho que esta gente no se haya enriquecido mucho, Víctor Manzanares. Por ahí dice, yo me tengo que comer este garrón y yo me llevé centavitos, en una de esas prende el ventilador y habla. Digo que es para preguntarlo. La llevo 2 minutos ya que usted me permite que le haga estas preguntas al plano internacional. 3 países, 3 momentos y 3 lugares. El primero, Barcelona. El brutal, el repudiable, el atroz atentado del Estado Islámico a Barcelona. Usted metió un tuit que dice, mi corazón está con Barcelona. Epa, usted había dicho que el Estado Islámico, que el ISIS, era casi un invento de Hollywood. Miren al norte, dijo, si me pasa algo. ¿Se acuerda? Eso con Barcelona, pero le quiero hablar 2 palabras, aunque sean muy cortitas, sobre Venezuela y sobre Irán. Le quiero dar la posibilidad de que usted nos explique qué ha pasado con el tema Venezuela. ¿Por qué no termina de condenar y explicar que se trata de una verdadera dictadura? Tantas muertes, tantos presos políticos. ¿Usted cree que no se puede condenar eso, que no hay que condenarlo? Mire, eso le quita autoridad para hablar de cualquier terrorismo de Estado. Si usted no considera que debe repudiar el Parlasur, el Mercosur, el partido político al que usted pertenece, me parece que está cometiendo un error, porque mucha gente puede sospechar que usted quiere nuevamente llevar a la Argentina, si le da el cuero político, hacia ese rumbo. Y lo dirán, no tiene vergüenza, ¿no? No tiene vergüenza. Ese pacto tenebroso que el canciller Héctor Timerman, según la doctora Carrió, un traidor al pueblo judío, firmaron en forma clandestina con Irán, esa torpeza. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el objetivo de la firma de ese pacto? Fíjese que hoy mismo, hace un rato, la Corte Suprema de Justicia ha consolidado la investigación, ha rechazado los pedidos que han hecho Héctor Timerman y avanza la investigación que le acusa a usted y al propio ex canciller de traidores a la patria. Digo porque es un tema para tenerlo bien en cuenta, ¿no? Le pregunto ahora, ¿nada de lo que pasó con el fiscal muerto Alberto Nisman le llamó la atención? ¿No le pareció que ocurrió absolutamente nada raro con alguien que iba a denunciarla a usted y a sus cómplices? ¿Nada extraño pasó cuando afuera, cuando uno viaja, todo el mundo que le interesa la política internacional dice que se trató de un magnicidio propio de una república bananera? Bueno, tengo muchas preguntas, doctora, pero la pregunta es, ¿usted me va a dar realmente una entrevista? ¿La tengo que gestionar con Parrilitudo? ¿Es Parrilitudo el encargado o ya está haciéndose cargo Leopoldo Moró de la relación con los periodistas? Bueno, ¿usted qué dice? Que he sido demasiado crítico. Bueno, puede ser, alguna crítica le he hecho, pero usted va a cometer un error si nuevamente se hace entrevistar por periodistas chupamedias, por paraperiodistas. Va a cometer un error porque eso no le suma. Eso es más de lo mismo. Esas preguntas de 30 segundos y esas respuestas de 40 minutos que supo dar en algún momento. Mire, doctor, el pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. Usted tiene que rendir cuentas ante los tribunales y también ante la sociedad, como cualquier hijo de vecino, para someterse a la ley, para que haya juicio, castigo y condena, para que paguen todos aquellos que deben pagar, los que la hicieron, las tienen que pagar. Recién en ese momento pasaremos a ser una verdadera república. ¿No le parece? Y ahora le invito a usted y invito a los televidentes a que compartamos aquellos momentos realmente históricos del archivo. En el primero de todos, Cristina Fernández de Kirchner dice que la credibilidad de los políticos se pierde por 2 cambios, de patrimonio y de opinión. Mira vos. Sí, me parece que estas cuestiones desacreditan mucho a la política. Yo digo siempre que hay 2 cambios que desacreditan a la política, los de patrimonio y los de opiniones. Bueno, los cambios de patrimonio y de opinión, justamente parece que se está mirando al espejo. Parece que se está mirando al espejo. Justo los 2 cambios que Cristina Fernández de Kirchner protagonizó, de opinión y de patrimonio. Ahora, ¿usted no me cree que elogiaba a Domingo Felipe Cavallo? Bueno, aquí había una interna en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Cavallo, Vélez e Irma Roy eran las 3 listas. Y yo le pregunté, ¿a quién está apoyando usted, doctora?
¿Quién le parece mejor candidato? Si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? ¿Caballo? Mira, esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Cuando me tocó definirme en un momento donde el partido había sido intervenido y no se podía expedir democráticamente, el Partido Justicialista, me refiero al año 96, cuando Vélez se va del PJ y se va por afuera del PJ, en aquella oportunidad apoyamos a Gustavo Vélez, se había producido una situación muy anómala muy en el partido, pero bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito y además amigos a no inmiscuirse. En ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roy, que parece ser que se va a presentar también por afuera de la estructura formal del partido, me impiden manifestarme. Además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Vélez incuestionables, pero no me obligues a definirme. No me obligues a definirme. Escuchó usted, creo que Cavallo tiene méritos. Después, bueno, lo satanizaron como pocas veces, cuando en realidad era claro que Kirchner surge a la vida nacional desde Santa Cruz, apoyado por José Luis Manzano y por Domingo Felipe Cavallo. Pero lo que yo le decía, esta pelea con José María García Arecha, donde lo acusa de que el gobierno de la Rúa era la propaganda permanente. Justo Cristina, la misma del 678, la misma del fútbol para todos y todas, la misma de las cadenas interminables nacionales. Así lo decía. Nadie más que el propio gobierno nacional ha estado en campaña permanente. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo y todavía debe haber algún cartel grande, gigantesco, una gigantografía, donde ustedes han utilizado, ustedes han concebido, perdóneme, ahora no le interrumpa a usted, ahora no me interrumpa a usted. Ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Cavallo. Ustedes han concebido el gobierno como una gestión de propaganda, desde la maldita de los afiches de maldita cocaína, pasando por las gigantografías del blindaje, y no se han dedicado a gobernar. El gobierno justicialista gastó fortunas en propaganda con los gastos reservados desde el año 89 hasta el año 99. La CIDE gastaba 350 millones de pesos por año y ahora gasta 150. Y lo gastaban en propaganda y a veces indirecta, que es más grave. Yo no lo interrumpí. Yo no le estoy hablando de los montos que demandaban en propaganda, sino concebir a la gestión de gobierno como una acción de propaganda permanente. Una acción de propaganda permanente. Yo no lo interrumpí y le dice, firme Cristina Fernández de Kirchner ahí en ese lugar. Esto sí ya es increíble. Discute con, yo le contaba, con Federico Storani, porque en ese momento la Alianza en Santa Cruz tuvo en la ley de lemas, llevando adelante la ley de lemas, una suerte de coalición con Arturo Puricelli, al que Cristina acusaba de menemista. Se lo decía de esta manera para la bronca del diputado en ese momento, Federico Storani. El tema es que hay una diferencia muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace, que esto es algo clásico en la política en general, y creo que es uno de los elementos que más critica la gente, el tema de dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, acá en Buenos Aires, contra el menemismo, contra Menem, allá en Santa Cruz, objetivamente, más allá, yo creo en la palabra del diputado también que él no estaba de acuerdo, lo cierto es que los dirigentes de la Alianza, aquello no es una filial japonesa de la Alianza, es la Alianza en el distrito de Santa Cruz, República Argentina, hicieron esto, fueron con los menemistas, no con cualquier menemista, con el que además era el segundo de barra en la administración de aeropuertos, con quien había privatizado el correo y con quien además pintó todo Río Gallegos con Menem 99. Esto sucedió. Esto no fue culpa de la ley de lemas, porque la ley de lemas está en mi provincia desde 1989, hace una década, y a mí jamás se me ocurrió ir con los que yo digo que no pienso lo mismo y que los critico. Entonces me parece que esto es como el bisturí. Con un bisturí se puede degollar a alguien, se puede matar a alguien con un cuchillo, pero también con un cuchillo sirve para cortar la carne. Me parece que echarle la culpa al instrumento de una decisión política, yo creo que en todo caso lo que hay que hacerse es cargo de esa decisión política, si fue un error, y bancarse los costos. Esto es lo que hace a Puricelli. Esto es lo que hace a Puricelli, dice Cristina, bueno, fustigándolo porque la Alianza lo llevó a Puricelli de candidato en esa ley de lemas, es decir, lo sataniza, fue junto con Barra, no fue cualquier menemista. Fíjese esta fotografía, qué curiosa, Cristina. Si no me equivoco, es usted, doctora, ¿no? Es usted que le está tomando juramento a Arturo Puricelli como ministro de Defensa. Y como dicen por ahí, si hay foto, hay video, ¿no? Doctor Arturo Antonio Puricelli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de ministro de Defensa, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demandan. Esa persona que juraba es finalmente Arturo Puricelli, el mismo que Cristina criticaba. Cambia, todo cambia. Yo sé que uno puede modificar sus opiniones, pero digo, queda bastante claro. Fíjese lo hiperdualdista que es Cristina. ¿Se acuerdan que después lo trató de ser un personaje de Francis Ford Coppola, en obvia alusión al Padrino? Así, de mafioso lo trató a Eduardo Duhalde, y además elogia, entre otras cosas que hizo Duhalde, que no haya privatizado el Banco Provincia. Así lo dice Cristina en ese momento. Y el esfuerzo, yo digo, que está haciendo permanentemente la oposición de machacar como que Menem es igual que Duhalde, que Menem es igual que Duhalde, Duhalde es igual que Menem, el doble discurso. En principio, si fueran tan iguales, no tendrían tanta necesidad de machacar sobre esta cuestión. Segundo, me parece que la política del gobernador Duhalde, desde la negativa, por ejemplo, a estatizar el Banco Provincia de Buenos Aires, segundo banco de línea oficial, cuando desde todos los sectores del establishment, el propio Cavallo, cuando era ministro de Economía, el propio Fondo Monetario le exigía, la decisión política de Duhalde de decir el Banco Provincia queda en la órbita del Estado provincial, me parece que hace una diferenciación muy fuerte en política. Hace una diferencia, defiende a Duhalde por el tema de la relación con la policía, la pobreza, pero además esto del banco, que es insólito, ¿no es cierto? Por supuesto que el Banco Provincia no se privatizó, pero ellos sí, su Banco Provincia, el de Santa Cruz, sí lo privatizaron, y este mismo discurso doble lo tuvieron con el tema de YPF. Ustedes saben que Oscar Parrilli fue el miembro informante. Fueron los que durante el menemismo privatizaron y durante el kirchnerismo estatizaron, y las dos veces mal a YPF. Ahora, hay un momento en donde Cristina se enoja con la justicia porque dice que los que van presos son los ladrones de gallina y los poderosos, como ella, no van presos. Por el sistema judicial argentino, esta percepción que la gente tiene de que van presos los ladrones de gallinas y no van presos los de guante blanco, es una percepción que no obedece a una ficción o a una imaginación de la gente, tiene que ver con la realidad. Las cárceles están atestadas de gente que, por ejemplo, como un diario siempre nos informa que un chico porque robó un peso, claro, está preso, es negro, de ojos de labios gruesos y pelo crespo, y Aldaco, que se levantó con $2 millones de IBM, está en cosas de los códigos de procedimientos, cosas de la legislación penal argentina, que está mucho más orientada como control social de los sectores más pobres o más favorecidos de la sociedad, pero esto, achacárselo a Duhalde, me parece además un despropósito desde un análisis un poco más fino de lo que está pasando socialmente en la Argentina y lo que ha sido históricamente nuestro sistema penal y nuestro sistema carcelario. Bueno, sigue defendiéndolo Duhalde, que finalmente Duhalde fue más que el padrino de Coppola, como ellos decían, fue el padrino de Néstor Kirchner, el que lo introduce en la política nacional grande y que finalmente lo lleva de la mano hasta que se consagra presidente. Pero acá quiero que preste atención. Hace 20 años, más o menos, de esta nota, 18, 19 años, fue realizada en la confitería Los Notos. Estábamos tomando té con Cristina Fernández de Kirchner, que me trataba de Alfredo. Allí tenemos de fondo uno de los maravillosos espectáculos, uno de los más maravillosos que tiene la Argentina, que es el glaciar Perito Moreno. Y allí, en ese momento, Cristina dice dos cosas. Dice que los progresistas de la Argentina atrasan, primera cosa, y luego para hablar de las políticas de Estado, que hay que manejarse con políticas de Estado como hace Chile, casi pone en una misma altura y en un mismo nivel a Pinochet, un dictador feroz como Pinochet, y un dirigente, presidente socialista como Ricardo Lagos. Así lo decía en pleno Perito Moreno. Siempre digo que hielos continentales es un desafío para el progresismo argentino. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Porque muchas veces yo siento que en mi país no solo los nacionalistas atrasan, me parece que también a veces atrasan los progresistas. ¿Y por qué te digo esto? Y porque muchas veces este tema de hielos continentales ha sido abordado por el nacionalismo casi con un problema con Chile, como un problema de expansionismo de Chile, siempre ven atrás de alguna roca o atrás de algún hielo un chileno que se quiere meter en Argentina. Y por el otro lado, nuestros progresistas creen que en definitiva defender la tierra es algo que tiene que ver con un resurgimiento de la cosa militar, de la cosa de fuerza, de ideas. Entonces es como que no estamos tironeados entre estas dos formas de ver la Argentina que yo te digo, atrasan. Yo creo que
ser del primer mundo no solamente tiene que ver con la apertura económica, creo que ser del primer mundo tiene que ver con no confundir las cosas y con tener un proyecto de país posible, un proyecto de país como tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? Yo siempre no me canso de decir que yo envidio a los chilenos la fuerza que tienen. Allí la política exterior es la misma, sea Pinochet, el presidente, sea Frei o mañana sea Ricardo Lagos. Porque es como que de fronteras afuera hay un proyecto de país en la cual todos se sienten indisolublemente identificados, que es algo que no nos pasa a los argentinos. Se da cuenta lo que dice Cristina, ¿no? Es lo mismo que si algún chileno dijera, yo quiero que haya una continuidad en las políticas de Estado, como en Argentina hay, por ejemplo, con Videla, con Alfonsín y con Menem. Tranquilamente, el mismo concepto, y habla del progresismo que atrasa, cosa con la que vos estoy bastante de acuerdo en algunos aspectos, pero ella ahora le da los puestos de comando de su movimiento político. Y también se manifiesta ella, que ha sido tan verticalista a ultranza, se manifiesta en contra del verticalismo, quiere más horizontalidad en la política y defiende muchísimo a los países europeos que no son precisamente el eje bolivariano que ha bancado en estos últimos años. ¿Es posible en la Argentina tener un discurso unívoco, esté uno en el llano o esté uno en el poder? O si vamos a ser condenados eternamente a escuchar a los dirigentes con un discurso cuando son oposición y de repente, cuando tienen posibilidades de convertirse en oficialismo o se convierten en oficialismo, con otro discurso. Este es otro desafío también de la política argentina. Vos viste que hay políticos que cuando van al sindicato tienen un discurso, cuando van a ver a los empresarios tienen otro y cuando van a la universidad tienen otro. Es como si hubiera varias Argentinas, como si hubiera muchos discursos posibles y finalmente ninguno se junta con el otro. Bueno, ninguno se junta con el otro. Aquí le pido que preste atención, Aquí si están haciendo algo, suban un poquito el audio del televisor y presten atención. No hay, creo, un archivo de esta naturaleza donde Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Elizabeth, hable bien de los medios de comunicación y no diga que los medios son los que manejan la realidad, los golpistas, los que deforman la realidad, los que cambian los hábitos de los ciudadanos. En este caso, Cristina plantea que los medios no inventan nada, que los medios solo reflejan la realidad. Por lo tanto, me parece que vale la pena prestarle atención a esto que pensaba Cristina hace casi 20 años. Nadie tiene ni la vaca ni los votos atados. Y todo va a depender fundamentalmente de la construcción política que cada sector pueda hacer en relación con los temas que le interesan a la gente. Porque acá también hay una cosa muy importante que ha sido un salto cualitativo, yo digo, de la democracia. Hasta hace muy poco tiempo los roles estaban deformados. La oposición decía a todo que no, el oficialismo decía a todo que sí, hasta los escándalos. Yo creo que ahora, a partir de haber tenido este piso de discusión, al modo de las grandes democracias europeas, donde hay cosas que ya no se ponen en discusión, discutimos de acá para adelante, lo cual, ojo, va a ajustar aún más la discusión, porque ya no se va a poder discutir sobre las cuestiones, digamos, o ideológicas o del modelo, sino fundamentalmente cuáles son, ahora sí, las medidas instrumentales que van a estar vinculadas directamente a mejorar la calidad de vida de la gente. Y también que la oposición ya va a reconocer las cosas que están bien y el oficialismo va a admitir que ser oficialista no debe significar, por ejemplo, defender escándalos. Sí políticas, sí proyectos, no más escándalos. No quiere defender escándalos, no quiere defender corrupción y obviamente cuando Menem se juntaba con Yabrán a ella le gustaba que los medios lo mostraran. Cuando ella recibe la valija de Antonini Wilson no le gusta que los medios lo muestren. Pero también habla de los jueces federales que protegen a los políticos poderosos. ¿Le suena? Juan de Lanús dice que le hubiera gustado verla hace un mes atrás cuando el gobierno era atacado por todos los medios, dice Juan de Lanús. Ah, no. Bueno, eso es una visión. Ahí está. Seguro es un compañero, así que yo le voy a decir que cuando los medios... Se llama Juan, para que se llama Juan es un dato. No, yo creo que en definitiva los medios pueden llegar a mostrar, o sea, cuando por ejemplo Yabrán fue a la Casa Rosada no lo inventaron los medios lo mostraron cuando iba. Cuando suceden cosas como el tráfico de armas o cuando sucede el tema o el fenómeno de desocupación, yo creo que esto es minimizar. Además, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿alguna vez los medios estuvieron a favor del peronismo desde el 45 a la fecha? Dice, Perón decía que una vez sí estuvieron a favor y fue cuando cayeron, ¿no? Claro. Si es que nos remontamos a eso. Es que yo creo que es una simplificación que... Sí, además una actitud paternalista, subestimar a la gente. A la gente como que la gente la manejan a partir de un aparato de televisión o de un aparato de radio.
Tienes razón, Cristina, no se puede manejar a la gente a través de un aparato de televisión o de radio. Eso es como le decía yo hace 20 años. Esa es una nota del año 1997, hace exactamente 20 años. Es un programa que es la prehistoria de Le Doy Mi Palabra, que se llamaba Hora de Cierre, que conducía el histórico Sergio Villarroel y que luego conduje junto a su hijo, a Darío Villarroel, los dos muy distintos físicamente. Pero digo, Cristina dice... No se puede pensar, simplificar, pensar que desde un aparato de televisión o radio se maneja la gente y que los medios deforman la realidad. Los medios muestran lo que la realidad ofrece. ¿Cómo cambió su opinión luego en el tema de la ley de medios, el ataque a las dictaduras mediáticas, a la sociedad político-mediática corporativa de los empresarios? Es realmente impresionante. Esto que Cristina dice acá es exactamente lo que sostenemos ahora. Es lo que pasa realmente con los medios. Los medios de comunicación no construyen la realidad, la reflejan. La realidad la construyen los pueblos. La realidad la construyen los pueblos. Pero se queja, y con esto estamos terminando, los jueces federales. Habla de los jueces federales que protegen a los poderosos y a los políticos, como si no estuviese hablando de la actualidad, ¿no? Pero creo que la demanda de justicia por parte de la gente no solamente está vinculada al Consejo de la Magistratura. Yo quiero ser honesta con lo que percibo en la gente. Yo estoy segura que le preguntamos a cualquier persona por la calle el tema del Consejo de la Magistratura y convengamos... No, pero conceptualmente a su manera... La demanda de justicia está más vinculada, no está solamente vinculada al tema de la independencia. Hay algo desde siempre, que es cierto, que la gente vincula que la justicia siempre está del lado del fuerte, que puede ser un político, que puede ser alguien que tenga dinero, y que nunca llegue. Cuando llega, llega tarde. Que esto es otro tema, ¿no es cierto? Porque además solamente se ata la corrupción en la justicia con la clase política. Hay toda una corrupción que también viene en la justicia, que tiene que ver con juicios multimillonarios, que tiene que ver con concentración de estudios, es un tema muy complejo el de la justicia. Hasta ahora lo más escandaloso ha resultado el tema de los jueces federales, ¿no es cierto?, que se ven como una protección hacia los funcionarios investigados. Bueno, lo más escandaloso ha sido de los jueces federales. Eso es más o menos todo. No es tan grave, Cristina. Veo que realmente no es tan peligroso, no es destituyente. Simplemente preguntas, respuesta de una dirigente política, repreguntas y uno va averiguando. Y bueno, de eso se trata la democracia, de consensos, de disensos, de que usted vaya dando alguna explicación. Por eso, mañana mismo inicio las gestiones, porque la verdad, yo también quiero entrevistar a Cristina. Le doy mi palabra. Muy bien, estamos aquí con el senador Federico Pinedo. Senador, gracias por venir. Buenas noches. Sí, digo, ¿cómo te va? Bueno, hay muchas cosas para hablar, lo decíamos, las elecciones, la movilización de hoy de la CGT, pero quiero preguntarle por esto que acabamos de ver, ¿no? Cristina, las contradicciones. ¿Qué rol ocupa hoy Cristina en la política, en la sociedad? Yo creo que Cristina basa la acción política en tratar de encontrar y destruir enemigos, ¿no? Es como que ve la política no como un mecanismo democrático de representación de gente común, sino que es un juego de los políticos tratando de destruirse, y vos hiciste tal cosa, y vos hiciste tal otra. Y lo llevó a la práctica cuando era gobierno también. La primera vez que fui a la Casa de Gobierno en el kirchnerismo, fui representando a Macri, que acaba de ser electo jefe de gobierno de la ciudad. Y teníamos que acordar algunas cosas entre la ciudad y la nación. Entonces lo fui a ver a Alberto Fernández. Sí. Y me dijo jefe de gabinete, que era jefe de gabinete, claro. Me dijo, para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes, me dice Alberto, ¿no? Linda bienvenida. Sí, linda bienvenida, pero aparte de una concepción. Yo le dije, la verdad que nosotros no vemos la política así. Pero bueno, ellos actuaron así. Siempre tratan de encontrar enemigos para decir que ellos sean los buenos y el enemigo de los malos. O peor, nosotros somos la patria y ustedes son la antipatria. Muchas veces han apelado a eso, ¿no? Ese es un viejo tema de la Argentina. Iba a decir el peronismo, me parece. No, iba a decir los 70s. Claro, de los 70. La patria, la antipatria, bueno, en fin. El que no piensa como yo es un enemigo de la patria. Y bueno, así no se construye una democracia ni una nación. Pero el que curra con eso, y tiene poder y bueno.
Pero bueno, yo creo que esos son mecanismos muy negativos para una democracia que por suerte me parece que estamos dejando atrás. ¿Usted cree, hay muchas opiniones en el gobierno respecto del resultado de las elecciones y del posible resultado en octubre? La pregunta concreta es, ¿en octubre usted cree que en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich va a incrementar fuertemente la cantidad de votos? ¿Por qué? Si esto cree que es así, y si la posibilidad de derrotar a Cristina Fernández de Kirchner la hace entrar en una suerte de ocaso político. Yo creo varias cosas. Creo que hay más argentinos que quieren consolidar un cambio trabajoso, difícil, pero esperanzador, que los que quieren volver para atrás a tratar de que los gobierne Cristina, Moreno, De Vido, Kicillof, López, Báez, qué sé yo. Me parece que son más. Y también creo que no es suficientemente atractivo una propuesta política que diga argentinos los convoco a la guerra permanente. Vamos a estar todo el día peleándonos, no vamos a dejar nada de energía en construir un país entre todos, sino que vamos a tratar de matar al enemigo. Y cuando no encontramos un enemigo vamos a inventar otro y le vamos a ir a pegar y vamos a estar todo el día en eso. Y esa es la propuesta, la guerra permanente. Yo creo que no es muy atractiva esa propuesta. Así que me parece que nuestros adversarios han llegado a un techo o están ahí cerca del techo. Y me parece que Cambiemos tiene una actitud más humilde, más representativa y más amplia de tratar de construir una Argentina entre los que pensamos cosas diferentes. Sin embargo, hoy acá en la capital hubo todo tipo de organizaciones, de toda ideología, de todo pelaje, de todo origen, de todo, si se quiere, incluso hasta interés, marchando juntos, reclamando contra el gobierno. Bueno, es un grupo de la Argentina, evidentemente, que está en contra del gobierno. Es un grupo minoritario, pero es un grupo importante. Pero ¿cómo explica esto que pasó hoy? Digo, la CGT más tradicional, más ortodoxa, la izquierda más radical, mapuche, gente de Milagro Sala, movimientos sociales, CTA, CGT, kirchnerista, todos juntos marchando contra el gobierno. Creo que cuando está todo no está nada, no hay nada. Eso creo. ¿Usted cree que eso no...? Si vos juntás la CGT... Algunos piensan que hasta lo beneficia a Macri ver esa actitud agresiva de los discursos, de cortar calles, de movilizar, porque sí, cuando la situación claramente, de acuerdo a los índices económicos, está mejorando, está levantando, sobre todo en el tema de empleo, por lo menos lo que dijo el ministro Triac. Bueno, las cifras de empleo que se van a dar mañana, pero ya son bastante públicas, ¿no? Sí. Se han generado casi 100.000 puestos de trabajo en un año. El último mes, 10.500. Estamos hablando de empleos en blanco. Y esto es una cosa que recién empieza. La industria ha crecido en un año 6,6%. La construcción ha crecido 17%. Antes era solamente la obra pública, ahora ya también son los sanitarios, son los materiales de construcción privados. Los salarios le están ganando la inflación. La batalla contra la inflación sigue y la inflación va a bajar. La Argentina está creciendo a un ritmo anualizado como del 4% después de 6 años de no crecer y de no generar empleo. Así que bueno, en ese contexto se hace una manifestación política que junta a la CGT peronista con los trotskistas. Y bueno... Pero la explicación que usted encuentra ¿eso qué es? Discépolo. Porque a ver cuál es. Eso, la Biblia del Calefón. Pero digo, está claro que no es claro, me parece, ¿no? Pero usted lo ve como una cuestión 100% política. Lo veo como una cuestión política, sí. De un tema de campaña. Me parece que, la verdad que el gobierno, el sector productivo, los sectores empresarios, los sectores trabajadores, lo que tienen que hacer es sentarse a una mesa para ver cómo se construye más trabajo y para ver cómo se construye calidad en la educación, sin lo cual no va a haber trabajo en pocos años más. Entonces, ese es el gran drama de una Argentina que tiene 30% por el gobierno anterior, 30% de los argentinos bajo el nivel de pobreza y la mitad de los chicos que no terminan secundario. Entonces, estos son los dramas de la Argentina y los que hay que solucionar en una mesa. Como diría Perón, si volviéramos a ser un poco más peronistas, hay que hacer una comunidad organizada para resolver los problemas y no esta cosa de
este tipo de manifestación. Ahora, senador Pinedo, usted recién hablaba respecto de la guerra permanente, de buscar un enemigo, etcétera, etcétera, por parte del kirchnerismo. Es cansador ya. Es cansador. 12 años de Ahora yo le quiero preguntar por un tema personal, porque queríamos ver una fotografía en la cual usted está con su hermano. Su hermano es kirchnerista y juega fuerte. Candidato incluso. Candidato y juega fuerte con sus opiniones. ¿Y qué le ha producido eso? ¿Se ven menos? ¿Han discutido? Creo que hay una declaración de él donde dice que no llegamos a las trompadas, pero llegamos a los gritos, discutimos a los gritos. Sí, alguna vez sí. ¿Cómo es eso? Pero no muchas veces, pero alguna vez sí. ¿Siempre fue peronista él? Siempre me arrepentí de llegar a los gritos siempre en mi vida. Claro. Cada tanto he llegado, pero siempre uno se arrepiente de eso. Mariano... Estamos viendo. ¿Esa es su madre? Esa es mi madre que está en el medio. Claro, sí. Separando los dos, su madre. Sí. Un Pinedo kirchnerista y un Pinedo macrista. Bueno, ¿qué me decía? Mariano es un intelectual, diría yo. Viene del nacionalismo cristiano. No es raro que el nacionalismo cristiano haya sido peronista. Sí, no digo que sea el caso, pero es el origen de Montonero. Montoneros. Es el hijo de Montonero. Sí, pero no solamente los montoneros, no solamente los montoneros, digamos. El elemento social cristiano o demócrata cristiano, usted lo puede buscar en casi todos los partidos. En el origen del peronismo, hasta Cafiero, qué sé yo, donde lo busque. Así que eso es un origen intelectual y bueno, ahora esto del kirchnerismo ya lo entiendo menos. Ahora, el peronismo lo entiendo más. Pero hoy, ¿cómo cambió esa discusión o relación con Cristina presidente y Macri presidente? Digamos, porque los roles también ahí han cambiado, ¿no? Además, usted con una autoridad, digamos, usted Claro. no es un mero dirigente, es una autoridad, Antes una figura... usted era oposición y el oficialismo, y ahora usted es oficialismo y él es oposición. Oye, ahora es el segundo en línea sucesoria, además. Pero no cambia nada, porque las personas piensan lo que piensan, sienten lo que sienten. ¿Y cómo lo han resuelto? ¿Evitan la conversación política? ¿La dejan, se ven menos? No, nos vemos igual. Tratamos de no meter el dedo en la diferencia todo el tiempo. Yo tengo la esperanza de que sea una etapa, y es más joven que yo, Mariano. Que sea un pecado de juventud. Y que después vuelva a ser peronista y está todo bien. Es la segunda vez que dice, y no lo quiero dejar pasar, que el kirchnerismo no es peronista. Digo, que vuelva a ser peronista, dijo recién, y recién dijo, cito a Perón, a ver si son un poco más peronistas. Sí. Y bueno, el kirchnerismo tiene una cosa muy poco peronista, ¿no? O muy antiperonista. Hay bastante antiperonismo en el kirchnerismo. Esa pelea contra el PJ. Bueno, ponerlo de vocero a Moró me parece un poco fuerte. O no ir a la interna del peronismo, de última. Pero no tengo por qué meterme en los temas de ellos. No, pero en el tema suyo, en el tema de Cambiemos, ¿no? Sí. Este domingo una columna extraordinaria de Jorge Fernández Díaz hablaba de lo difícil de interpretar a este nuevo artefacto de la política que es Cambiemos. Y decía, ahí hay peronistas y radicales, hay hasta, bueno, una broma que hace Lombardi, macristas, leninistas, pero hay de demócratas cristianos, social cristianos. Que haya peronistas adentro, incluso algunos que comenzaron el peronismo, porque Federico Salvay y María Eugenia Vidal comenzaron trabajando, Cristian. ¿Eso es una vacuna antigorila? ¿Eso los hace comprender al peronismo y no ser gorilas? Cambiemos, el PRO nunca fue gorila. Hay algunos sectores gorilas en Cambiemos, pero el PRO nunca fue gorila. El PRO siempre tuvo gente del peronismo. El PRO en su primera elección en la Ciudad de Buenos Aires, parte de su alianza fue el Partido Justicialista de la Capital Federal. Primera elección. Ah, claro, me acuerdo. Donde yo fui elegido diputado nacional. Me acuerdo. Así que, no, nunca fuimos peronistas y lo que teníamos claro... Gorilas, nunca fuimos antiperonistas. Antiperonistas. Y lo que tengo claro es que teníamos claro nosotros que nos unía más el futuro que el pasado. Que había muchas más cosas que hacer en la Argentina para adelante, que requerían de todos que pelearnos para atrás. Y el kirchnerismo era todo el día pelearse para atrás. Y es una diferencia importante. Unos miran para adelante, otros miran para atrás. Después había otras diferencias. Y hay margen, ¿no? Digo, ya que usted es senador, allí en el Congreso, allí en el Senado, donde tienen mucho peso los gobernadores, ¿hay margen para hacer un acuerdo entre el gobierno y algunos referentes de lo que promete el peronismo será la renovación peronista, un peronismo más republicano? Y otras características. No solamente hay margen, yo creo que hay poco margen para que no sea así, para no hacer acuerdos
de políticas de Estado, de acuerdos de largo plazo en la Argentina. Hay poco margen para no hacerlos si queremos una Argentina que genere empleo y que genere buenos salarios y que genere educación de calidad. Hay poco margen. O que corra a la droga. Digo, hay poco margen. Esas cosas hay que ponerse de acuerdo. Y estamos en las puertas de una oportunidad formidable de la Argentina, porque Cambiemos no tiene la vocación de quedarse con todo el poder y de quedarse 500 años en el poder. Tiene la vocación de hacer lo que hay que hacer para generar empleo y educación, básicamente. Entonces ahora vamos a ver una discusión que viene a fin de año, que es la discusión de los recursos entre la nación y las provincias. Yeah. Y siempre se dice que la Argentina es unitaria, que todo va al gobierno nacional, que explota las provincias. Bueno, ahora hay una enorme oportunidad de que la nación le diga a las provincias: acá están todos estos recursos que la nación gasta en las provincias, son de las provincias. Y que las provincias digan: argentinos, nosotros nos comprometemos a ser serios en el manejo de los recursos del pueblo argentino y no vamos a ir otra vez a la bancarrota y a destruir la economía como en el 2002 o como en el 89, ¿no? No lo vamos a hacer más. Vamos a tener sustentabilidad en el tiempo y vamos a tener largo plazo. Si hacemos eso, la Argentina no tiene techo, no tiene límite. Entonces tenemos esa oportunidad o otra vez vamos con debido, vamos con esto, qué sé yo. Senador Federico Pinedo, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No se vayan. Está el informe de Diego Leuco sobre Lázaro Báez, sus propiedades, sus vehículos. Y además está el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli. Vamos a hablar sobre Freiler, vamos a hablar sobre Gil Carbó, sobre el estado de la justicia. Enseguidita, ya venimos. Muy bien, y seguimos aquí en Los Leuco y ha llegado el momento del informe de Lázaro Báez que le prometíamos. Mire, la verdad que a esta altura es difícil hablar de Lázaro Báez porque se ha hablado mucho y decíamos: ¿de qué manera vamos a hablar de Lázaro Báez? ¿De qué manera vamos a contar la cantidad de propiedades que tiene, las nuevas propiedades que tiene Lázaro Báez? ¿Podemos hacer una columna, qué sé yo, de humor? No, no es lo que mejor nos sale. ¿Podemos hacer una columna metafísica? Tampoco, porque la verdad es que incluso hasta podría superar la metafísica la cantidad de propiedades que tiene Lázaro Báez. Entonces dijimos, hagamos una columna, qué sé yo, científica de las ciencias naturales. Hay un viejo chiste que dice, en este caso vale para Lázaro Báez, pero ha valido para un montón de políticos a lo largo de la historia argentina, aunque este claramente lo ha superado muchísimo. Viejo, le dicen aloe vera porque le encuentran propiedades todo el tiempo. Entonces dijimos, comprobemos científicamente que Lázaro Báez, efectivamente, tal como reza el chiste, tiene más propiedades que la aloe vera. Fíjense, estas son las propiedades que tiene esta planta famosa que obviamente mucha gente conoce y la savia que tiene la consume. Fíjense, la aloe vera tiene propiedades digestivas, tiene propiedades depurativas, tiene también propiedades que tienen que ver con la regeneración de los tejidos, tiene además propiedades para la eliminación de hongos, es fungicida, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y también tiene incluso propiedades medicinales que pueden ser aplicadas en un montón de enfermedades porque es muy buena para la absorción de algunos tóxicos. Sin embargo, Lázaro Báez tiene muchas más propiedades, más allá de este chiste, obviamente, esta pavada, esta humorada. Tiene, y esto es lo que vamos a ver ahora, más de 400 propiedades. Son 418 propiedades las que tiene Lázaro Báez. ¿Cómo se componen estas propiedades? Son terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Están distribuidas estas propiedades en 10 localidades de la provincia de Santa Cruz, de Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Estas 418 propiedades, vamos de a poco, estamos con las propiedades todavía. Estas 418 propiedades, ¿sí?, suman un total en hectáreas de 13 veces la ciudad de Buenos Aires. 13 veces el territorio que maneja Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Es decir que Lázaro Báez, para administrar su cantidad de terreno, debería necesitar de 13 Larretas, ¿sí?, que le manejen la cantidad de tierra que tiene. Este es un cálculo que hizo Lucía Salinas en Clarín, 13 veces la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a ir un pasito más allá. La ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados, es decir que si lo multiplicamos por 13, estamos diciendo que Lázaro Báez tiene unas 263.000 hectáreas. Lo digo de nuevo.
263.000 hectáreas. Quiero hacer una comparación con los grandes millonarios y los grandes usurpadores de tierra que tanto repudiamos aquí en la Argentina. Por supuesto, Benetton, el mayor terrateniente de la Patagonia, tiene 900.000 hectáreas. Lo supera varias veces a Lázaro Báez, unas 4 veces, y por supuesto es el que más tierras tiene. Después viene Douglas Tompkins, que tiene 350.000 hectáreas. Ahí está cerquita de Báez. Bueno, y finalmente, en el tercer puesto entra Lázaro Báez, con estas 263.000 hectáreas que tiene a su disposición. Y bien atrás, pero bien atrás de Lázaro Báez, muchas hectáreas atrás, aparece el amigo de Macri, Joe Lewis, el que le prestaba el helicóptero, tiene apenas, y digo apenas entre comillas por el contexto, 18.000 hectáreas. Es decir, unas 10 veces menos que Lázaro Báez. Y Ted Turner, uno de los magnates, dueños de multimedios a lo largo y a lo ancho del mundo, seguramente muy criticado y cuestionado por Cristina Kirchner, tiene, la verdad que da lástima, ¿no? Hay que darle unos pesos en alguna esquina. Ted Turner tiene apenas 5.000 hectáreas. Repito, Lázaro Báez, 263.000, me cuesta decirlo. 263.000 es un cálculo que, insisto, le agradecemos a Lucía Salinas de Clarín. Vamos ahora sí con los vehículos, porque también es un aspecto tremendo, ¿sí?, del patrimonio de Lázaro Báez. Son 937 vehículos, como veíamos recién. Muchísimos, claro, son parte de la flota profesional, de la maquinaria en construcción que tiene Austral Construcciones. De todas maneras, es una flota que cualquier empresa constructora de la Argentina envidiaría y muchísimo. Recordemos que parte de esa maquinaria ya ha sido recuperada y ya está siendo utilizada por el Estado argentino. Bueno, como parte de este reclamo social que también se ha generado. No solamente cárcel, no solamente castigo a los corruptos, sino que se devuelva la plata, que se devuelva el dinero y que se devuelva ahora. Que todo ese patrimonio, que todas esas casas, que todos esos terrenos, todos esos vehículos, toda esa maquinaria la puede utilizar el Estado argentino, así como el yate de Jaime ya está siendo utilizado por prefectura. Hay vehículos de Lázaro Báez que ya están siendo utilizados por el Estado argentino. Tiene 2 aviones, además de la empresa Top Air, que también están siendo investigados. Aviones que tienen un valor entre los dos de $700.000 aproximadamente, un poquito más, entre 700 y 800.000 dólares, pero vamos a redondear los números a favor de Báez para ser generosos también con el hombre que se encuentra detenido. Pero, y acá me parece que este es el dato más importante, recién la escuchamos a Cristina hablar del crecimiento patrimonial y de qué pecaminoso era eso en la clase política, en los dirigentes y en este caso en los amigos y testaferros de quienes fueron la familia presidencial durante 12 años en la Argentina. Lázaro Báez, que empezó siendo, como decía mi viejo hace un rato, empleado de un banco, literalmente empleado de un banco, tuvo la fortuna de ser amigo personal de Néstor Kirchner, incrementó su patrimonio en un, y no está mal puesto en la placa, 12.127%. Incrementó su patrimonio entre el año 2005 y el año 2012, que es lo que está medido por ahora, el 2014, que es lo que está medido por ahora por la justicia, 12.127%. La verdad que la justicia está, por supuesto, investigando todas estas propiedades, está investigando el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, y la noticia y el motivo por el que estamos contando justamente esta información y estamos volviendo a posar la mirada sobre Lázaro Báez es porque se descubrieron 26 propiedades más. 26 propiedades más, la mayoría están en Río Negro, hay algunas que están también en Santiago del Estero, algunas también aparecen en Chubut, en Tierra del Fuego, y la fortuna de Lázaro Báez, calculada por la justicia, todavía falta, todavía no se agregaron estas nuevas propiedades que acaban de aparecer, ya asciende a más de 186 millones de dólares. Asciende a por lo menos 186 millones de dólares porque todavía, por supuesto, no se han incorporado estas nuevas propiedades que se le han ido encontrando y que probablemente se le sigan encontrando. ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos 20 propiedades, 30 propiedades, 40, 50, 60, 100, 120? Estamos en las 418 y siguen apareciendo. Son más de 2.700 millones de pesos el patrimonio de Lázaro Báez. El patrimonio de esta persona que ahora se encuentra detenida. Y para cerrar, un dato adicional, un dato novedoso también de las últimas horas que tiene que ver con la vida judicial, pero también con la vida personal y familiar de Lázaro Báez. Y esto es importante, no por morbo, no por meterse en la intimidad de un personaje como Lázaro Báez, porque por supuesto no hace a los intereses de este programa, pero es importante porque la fragilidad familiar, la posibilidad de un quiebre, de una grieta en esta familia tan especial, bueno, puede habilitar la posibilidad de que alguno hable, de que alguno cuente lo que sabe, porque están todos imputados, están todos procesados, están todos siendo investigados. Y el primero que habla
le quita la posibilidad al resto de hablar. Así de cruel y así de útil es la ley del arrepentido. Habla uno, se arrepiente uno, el resto perdió su oportunidad. Por eso digo que las internas familiares son bien delicadas en este tipo de casos y preocupan muchísimo a los que están alrededor de esta maniobra. Por supuesto me refiero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué surgen estos problemas? Por la novia o por quien sería aparentemente la nueva novia de Lázaro Báez. Es una mujer que es abogada, que trabaja en la AFIP. Por supuesto consiguió trabajo cuando Lázaro Báez era uno de los hombres más poderosos de la Argentina y gobernaban sus amigos. Se llama Liliana Costa y es además ahora, y esta es la novedad última del expediente, apoderada de Lázaro Báez, ya no solamente en lo que atañe a la empresa. Hasta ahora ella se dedicaba a administrar alquileres, las ventas, los contratos de la empresa, cobrarlos, pagar algunos gastos. Era un poco la administradora de las empresas que le quedaban sin embargar a Lázaro Báez, de algunos fondos que sí podían moverse. Pero ahora además se constituyó en la justicia esta mujer como la encargada de pagar los gastos médicos, ¿sí?, que tiene Lázaro Báez. Ustedes saben que Báez está enfermo, tiene diabetes, hipertensión y otras dolencias. Varias veces ha pedido producto de esto la prisión domiciliaria. La justicia no se lo ha otorgado nunca, con ninguno de sus abogados, ni con los nuevos, ni con los anteriores, pero esta mujer se ha constituido en la justicia como la persona que va a pagar los tratamientos médicos de Lázaro Báez. Lázaro Báez tiene una obra social, tiene por supuesto una prepaga que le cubre los tratamientos, pero esta mujer es la que, si se pasa del tope, si hay que pagar unos pesitos extra, es la encargada de procurar económicamente por la salud de Lázaro Báez. ¿Qué dinero maneja esta mujer? Maneja un nivel de 1.600.000 pesos por mes. Ese es el monto que administra, por lo menos a nivel personal y por lo menos en lo que tiene que ver con la cotidiana, la caja chica, lo que tiene que ver con los gastos, los ingresos y egresos de las pocas empresas que le han quedado a Lázaro Báez. Ahora, y con esto cerramos, esta mujer también es sospechosa. Es sospechosa porque la justicia la está investigando de manera formal porque considera que tal vez esta administración que lleva a cabo de los bienes de Lázaro Báez es en realidad algo que ya ha hecho Cristina con su contador que ahora está preso. Es en realidad una manera de obstaculizar la investigación judicial, de sortear, de gambetear las decisiones judiciales, de gambetear los embargos, por ejemplo, de gambetear el congelamiento de los fondos. Bueno, es lo que está investigando la justicia. Es una mujer que se la vincula sentimentalmente con Lázaro Báez y esto, insisto, es importante porque ha provocado el enojo de los hijos de Báez, de la exmujer de Báez, y saben mucho, y Báez justamente teme, al igual que Cristina, que sepan demasiado y que en algún momento hablen. Estamos con el diputado nacional Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura. Enseguidita nomás vamos a hablar de Eduardo Freire, de Gil Carbo, pero le quiero preguntar a usted como persona, olvidando su cargo político, su militancia, ¿qué le pasa por la cabeza, por el corazón cuando ve este tipo de cosas ya de mega corrupción de Estado? ¿Qué le produce en su cuerpo, personalmente? Me provoca una reacción muy negativa, un rechazo muy fuerte. Casi diría, usando una expresión fuerte, que me da asco. Es demasiado, es injustificable, no hay modo de justificar. Una cosa es que una persona progrese, prospere, que le vaya bien, que haga buenos negocios, pero lo de Báez es absolutamente injustificable. La única explicación de cómo hizo Báez para acumular la fortuna que acumuló es su vínculo con los Kirchner. No hay otra explicación posible. Entonces eso... por un lado da mucha bronca y también personalmente le diría que me da asco. ¿Y sabe qué es lo curioso, Tonelli, simplemente como agregado? La fortuna de los Kirchner solo puede explicarse a través de Báez también, porque era su único cliente. Ambas fortunas solo se explican sí y solo sí estaban juntos, uno en el poder y otro haciendo negocio con el Estado. Y hablando de justicia, de la falta de justicia y la protección, el blindaje al que lo sometió Eduardo Freire, enseguidita nomás, porque usted es un integrante del Consejo de la Magistratura, vamos a conversar, hacemos una breve pausa y vamos a hablar con el diputado Pablo Tonelli. ¿Cómo fue todo el proceso que llevó al juicio político a la posible destitución de Freire? ¿Y qué va a pasar en el futuro con Alejandra Gil Carbo? Enseguidita.
Bueno, lo prometido, la posibilidad de hablar con el diputado Pablo Tonel, integrante del Consejo de la Magistratura, respecto de este camino al juicio político que va Eduardo Frailer. ¿Qué significa, qué valor tiene a la sociedad, al ciudadano común? ¿En qué lo puede afectar o beneficiar? Para mí tiene un enorme valor porque desde mi punto de vista Frailer es el emblema de la corrupción en la justicia. Es difícil describir el grado de corrupción al que ha llegado Frailer. Nosotros lo hemos investigado, lo hemos visto. Y por sobre todas las cosas también es importante porque para mí es evidente que él tenía un pacto mafioso con los Kirchner, de acuerdo con el cual él protegía a los Kirchner, a la familia y a sus amigos en tribunales, y los Kirchner le daban impunidad a Frailer en el Consejo de la Magistratura para que no fuera juzgado. O sea, era un pacto de impunidad. Vos me protegés, yo te protejo. Exactamente. Desde mi punto de vista esa era la relación que tenía Frailer con los Kirchner y con el gobierno en general. De modo que es muy importante que ahora hayamos... es una muy mala noticia para Cristina esto. Claro que sí. Porque claro que sí. Él ha frenado muchas causas y ha sido realmente blindado. Frailer era una especie de defensor de la expresidenta y de su familia y de sus colaboradores y socios en la justicia. Porque no solo los defendía en las causas en las que a él le tocaba intervenir, sino que sabemos que él además actuaba ante los otros jueces como una especie de abogado de oficio, claro, de amigo, de interesado. Como de lobista. Exactamente, o como de lobista, tratando de favorecer, con qué argumentos no lo sé, aunque los puedo imaginar, claro, tratando de favorecer la situación de los Kirchner. Entonces, haber quebrado ese pacto de impunidad recíproco entre la expresidenta y el juez Frailer, para mí es muy importante, es muy relevante y marca un camino que sin duda es el que tenemos que seguir para terminar con los jueces corruptos, con los funcionarios corruptos y con la impunidad. Claro, porque esto hay que explicarlo, me parece que por ahí vale la pena, porque obviamente el funcionamiento de los tribunales federales, el funcionamiento de Comodoro Pi es algo que por ahí no todo el mundo maneja y no todo el mundo conoce. El rol de Frailer no era un rol más, no es un juez más. El ser camarista lo hace estar por encima de los 12 jueces federales. De los 12 jueces federales. Por encima de los que conocemos. Claro. Del hijo de Casanelo, de Torres, de Bonadío. Todos esos jueces, en realidad, cada decisión que toman luego es aprobada o rechazada por Frailer, con los camaristas. Y además con el detalle de que esa Cámara tiene solamente 2 salas. Claro. De modo que el 50%, la mitad de las causas como mínimo, iban a parar a manos de Frailer. Por ejemplo, Frailer podía definir correr a Bonadío de la investigación de Cristina. Bueno, sin ir más lejos, para no remontarnos mucho en los antecedentes, hace pocos días Frailer fue el único juez que votó en favor de concederle la excarcelación a Manzanares, el corredor de los Kirchner. Si por él hubiera sido, hoy Manzanares... Exactamente. Ahora, diputado Tonel, ¿y cómo sigue? ¿Hay alguna posibilidad de que esto se revierta? ¿Qué tiene que ocurrir para que él vuelva a su lugar? ¿O ya está condenado, digamos? ¿Qué pasa si el juicio político no lo condena? Bueno, ahora empieza el juicio. Claro. Nosotros lo que hemos logrado es que empiece el enjuiciamiento de Frailer. Claro. Ese enjuiciamiento lo hace un órgano distinto del Consejo de la Magistratura, que es el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 7 personas. Ese tribunal lo tiene que juzgar y ese juicio puede concluir de 2 maneras, o con la destitución de Frailer, que es a lo que aspiramos y lo que creemos que corresponde, o con la absolución de Frailer, en cuyo caso vuelve a ocupar su cargo de camarista. No sé si corresponde preguntarle esto, pero de esos 7 votos, de esas 7 personas, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en la justicia y en la política, ¿qué número se puede hacer, digamos? ¿Quiénes creen usted que tienen una mirada crítica de Frailer? Para poder destituir a Frailer necesitamos que en el jurado de enjuiciamiento haya 2/3 de votos a favor de la destitución. Hace falta que es decir, mayoría de 7, 5. 5 votos. Hay 2 votos que yo los calificaría como difíciles respecto de la situación de Frailer, que son el de la diputada Diana Conti. Claro, Diana Conti seguramente lo va a proteger. Y el del senador Barrio Nuevo. Claro. Esos 2 votos yo no diría... Frente para la victoria, ¿no? Yo no diría que están perdidos, pero los otros 5 me parece que son personas más independientes. Hay una jueza que es claramente independiente, un abogado de la matrícula también independiente, de modo que esos 5 votos nos dan cierta esperanza y optimismo de que efectivamente se produzca la destitución. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer usted como diputado, como militante de Cambiemos respecto de Alejandra Gil Caro? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal? No un decreto que la destituya, sino legalmente ¿qué se puede hacer? El ministro de Justicia ya se ha pronunciado reiteradamente
descartando la alternativa de un decreto o algo por el estilo, y señalando que la única vía que concebimos para desplazar a Alejandra Gil Carbó es la que está prevista en la ley, más allá de los cuestionamientos que esa vía merece, que es el juicio político. Claro. Entonces, hay dos alternativas hoy en día para desplazar a la procuradora. Una es el juicio político, más allá de las objeciones que el procedimiento merece. Y la otra es la sanción de una ley modificatoria de la ley orgánica, como planteamos el año pasado, que fije un término al mandato del procurador y que entonces, por aplicación de ese término, haya cesado la actuación de la procuradora. ¿Y qué pasa si es procesada? Si es procesada en el tema de la compra del edificio de la Procuraduría, primero, y la segunda. ¿No se puede declarar inconstitucional esta ley? Por lo menos el Colegio de Abogados que preside, hay una demanda Guillermo Lipera, está presentando la inconstitucionalidad. En primer lugar, ella está citada a declaración indagatoria para el 31 de este mes. Normalmente cuando los jueces citan a indagatoria, y sobre todo en una causa de tanta trascendencia pública, es porque tienen ya casi la certeza de que después va a venir el procesamiento. Si viniera un procesamiento de ella, me parece que eso permitiría acelerar el trámite del juicio político. Por otra parte, también es cierto que hay una acción declarativa iniciada por el Colegio de Abogados, mediante la cual se promueve la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la ley orgánica que prevé que para removerla hace falta juicio político. Y esto es sencillo y hay una añeja doctrina de la Corte Suprema, de acuerdo con la cual el procedimiento de juicio político para remover a un funcionario solo lo puede establecer la Constitución. Y en el caso de la Procuradora General lo ha establecido la ley. Y la Corte ya en algunos precedentes de hace muchos años ha resuelto que es inconstitucional que la ley prevea y contemple el mecanismo de juicio político para remover a un funcionario. Si esa acción declarativa prosperara y la misma justicia resolviera que ese procedimiento es inconstitucional, bueno, también allí aparecerían algunas alternativas. Pero lo que está claro es que la procuradora Gil Carbó es incompatible con la lucha contra el narcotráfico, con la lucha contra la corrupción, con la lucha contra el crimen organizado. Entonces, para que todo eso ocurra, que es lo que deseamos en el gobierno, necesitamos remover o desplazar a la procuradora Gil Carbó. Diputado Pablo Tonelli, muy amable, Muchas gracias por sus reflexiones aquí en Los Locos. Ya venimos, falta el Fernet, por supuesto, tenemos que brindar con el señor enseguida. Muy bien, señores. Ahora sí. Bueno, ¿va a servir el Fernet como corresponde? Voy a servir el Fernet, sí. Bueno, mire, bien. Ahí va, Lo vi el domingo, que yo lo estuve viendo el programa. Lo estuve viendo, no llegué aquí, pero lo estuve viendo por Flow, ahí en el celular. ¿Cómo lo cargó usted al Fernet? Lo cargó mucho. Lo cargué mucho. Terminaron borrachos, después Andajás y Tetás. Pero bueno, no es que son borrachos, no, por favor, no vamos a fomentar eso. Sí, y la pasamos muy bien. Y qué espuma, como nos gustan los cordobeses, como les gustan los camarógrafos. Ahí está. ¿Estamos pasados? No, estamos yendo. No tenemos más tiempo. Solo le tengo que decir, cuídate, changuito. Chau,